Hechos 14, del 8 al 20. Hechos capítulo 14, versículos del 8 al 20. Vamos a darle lectura. Dice así: cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, jamás había caminado. Ese hombre oyó hablar a Pablo, al cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser salvado, aquí en una mejor traducción es salvado, dijo a gran voz, Pablo le dijo a gran voz, gritó prácticamente: levántate derecho sobre tus pies. Este hombre saltó y anduvo. Entonces la gente, viendo lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo semejanza de hombre han descendido a nosotros. A Bernabé llamaban Zeus, o en latino Júpiter, a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio o Hermes, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué quieren hacer esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, este Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, pero bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría los corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, las dos ciudades donde anteriormente habían estado, si usted recuerda, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, dejándolo pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Cierre sus ojos, vamos a orar. Es maravilloso lo que Dios va a hablar a nuestras vidas el día de hoy, ya lo verá. Padre precioso, te damos gracias por tu Espíritu Santo que inspiró esta palabra y que es el único que puede iluminarla en nuestra mente y corazón. No queremos conocimiento únicamente, Señor, anhelamos el conocimiento para ser como Cristo. Ese debería de ser el mayor anhelo de todos aquí, mi Dios, y si no lo es, te pedimos que así sea. Que cualquiera que viene por otro motivo o propósito, tú cambies su corazón, su manera de pensar y entienda que estamos aquí para ser como Cristo, aquel que dio su vida por nosotros. Dios no solamente quiere muchos hijos, Él quiere que esos hijos seamos como Cristo y este es uno de los medios, su palabra, por el cual lo logramos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, modelo y Salvador, te decimos amén. Pablo y Bernabé estaban en Iconio predicando favorablemente el evangelio. Vamos a ver el contexto, de hecho esto lo vimos la semana pasada, tardamos un minuto. Pero una vez más los judíos celosos provocaron una salida repentina, pues Pablo y Bernabé se enteraron que corrían peligro si se quedaban en la ciudad. Así que salieron de Iconio, ya habían salido de Antioquía de Pisidia, viajaron a Iconio, ahora salen de Iconio y se dirigen hacia Listra, y aquí es donde continúa el relato de Lucas. En el libro de Hechos, Lucas indirectamente presenta un paralelo, muy sutilmente nos muestra un paralelo entre Pedro y Pablo en sus ministerios. Encontramos varios ejemplos que ya hemos visto. Pedro sanó a un paralítico en la puerta del templo llamada La Hermosa, esto viene en Hechos 3, y aquí vemos que Pablo sana a un paralítico de la misma manera. Pedro resucita a Dorcas en Jope, lo vimos en Hechos 9, cuando lleguemos al capítulo 20, vamos a ver que Pablo muy similar resucita a Eutico. Pedro fue liberado de la prisión, lo vimos durante varias semanas, Pablo pasa un incidente muy parecido. Lucas nos dice que el paralítico de la puerta de la Hermosa fue sanado porque tenía fe en Cristo, y de igual manera como acabamos de leer y lo vamos a ver ahorita, Pablo ve que este hombre tenía fe
y lo sana. Vamos a ver estos paralelos y vamos a ver en dónde desemboca. Versículos 8, 9 y 10. Hoy vamos un poquito más a prisa. Cierto hombre de Listra, acuérdense, llegaron a Listra porque estaban siendo perseguidos, estaba sentado, imposibilitado de los pies, y esta parte, cojo de nacimiento, jamás había caminado, jamás se había puesto sobre sus pies. Este hombre cojo de nacimiento oyó hablar a Pablo, lo escuchó predicar el evangelio. Y el cual, Pablo, fijó sus ojos en él y viendo que tenía fe para ser salvo, le dijo gritando para que todos escucharan a su alrededor: levántate derecho sobre tus pies. Ese hombre de inmediato saltó y anduvo. Suponemos que los judíos en Listra no tenían sinagoga. Acuérdese, todas las demás veces Pablo y Bernabé llegaban a la sinagoga, empezaban a escuchar el sermón, esperaban a que les dieran la palabra y empezaban a predicar. Pero aquí no nos menciona nada de sinagoga, ni de prédica a judíos, ni tampoco gentiles piadosos. Los gentiles piadosos, ya lo entendimos, eran aquellos gentiles que iban a la sinagoga, pero que todavía no eran convertidos. Pablo y Bernabé viajaron a Listra buscando refugio de los judíos de la sinagoga de Iconio, y mientras proclamaban el evangelio a todo el que quisiera escucharlos. Entre los oyentes, lo acabamos de leer, estaba un hombre lisiado, nació así, nació lisiado, no le servían las piernas, nunca pudo usar sus pies, por consiguiente nunca había caminado. Lucas en esta ocasión nos da muchos detalles. De hecho, utiliza la misma frase que utilizó con Pedro cuando dice cojo de nacimiento. Si tú vas en Hechos 3:2, exactamente la misma frase utilizó Lucas cuando Pedro llega con Juan y le dice: no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús de Nazaret levántate. Dice Lucas que había un cojo de nacimiento. En esta ocasión, como en Hechos 3, Lucas ahora sí nos da detalles a comparación de lo que había hecho Pablo y Bernabé en la ciudad de Iconio. Habían hecho milagros y no nos da ningún detalle. Ahora sí. Suponemos que la ausencia de sinagoga hizo necesario que Pablo buscara un lugar donde alcanzara mucha gente. No crean, Pablo no era tonto y no llegaba y decía: pues me paro en la esquina a predicar, a ver quién me escucha. Lo más probable es que buscaron las puertas del templo, o las cercanías del templo, o la plaza del mercado, o donde se juntaba más la gente, al comercio, qué sé yo. Y ahí es donde Pablo predicaba, para alcanzar a la mayoría de población. Todos conocían a ese paralítico. Lo más probable es, porque esa era la costumbre en esa época, aún hoy en día, solo que hoy en día ya no sabes quién sí es paralítico y quién no, que se ganaran la vida mendigando. Tú ves en el metro y hay gente que la ves postrada, algunos tal vez sí sean paralíticos, otros no. Esa costumbre tiene milenios. Lo más probable es que este hombre se ganara la vida pidiendo limosna. Pablo lo sana con el propósito de ganar la atención del pueblo. Pablo está predicando, ve a este hombre ahí, sabe que todos los conocen y dice: en el momento que lo sanemos, la gente se va a poner a escuchar ahora sí el evangelio. Cuando ven el resultado del milagro, Pablo espera que estén listos para escuchar el evangelio. El hombre ha sido llevado a un lugar de reunión pública, como te decía, el templo, la plaza del mercado, y ahí lo dejaban sentado. La gente llegaba, el cojo juntaba algunas monedas. En ese lugar, Pablo estaba predicando el evangelio de salvación, aunque todos los oriundos de ese lugar hablaban lengua licaónica. Ya lo leímos ahorita más adelante, empezaron a gritar en lengua licaónica. Aún así medianamente entendían a Pablo que predicaba en griego. ¿Por qué? Porque todo el mundo que lo rodeaba hablaba griego. Entonces ellos tenían su propio dialecto, el licaónico, pero entendían medianamente bien el griego, y Pablo les predicaba en griego el mensaje de salvación. Cualquiera que haya sido la situación, estuvieran en el mercado, la plaza, etcétera, el caso es que Pablo se dio cuenta de la presencia de este hombre tullido y le prestó atención. Como ya lo dijimos, hay una gran semejanza entre este relato y el de Pedro cuando sana en Jerusalén también a un cojo. Allí Pedro se le queda mirando fijamente al paralítico. Leímos en Hechos 3 cómo se le queda viendo y le dice: no tengo oro, no tengo plata, levántate. Aquí es muy parecido. Aquí Lucas agrega: el hombre tenía fe para ser sanado.
¿Qué clase de fe está hablando aquí Lucas? Lucas no habla de cualquier tipo de fe pasajera, movida solamente por las emociones de querer caminar. Yo se lo he dicho muchas veces, ¿por qué el evangelio de milagros no es el evangelio? Porque si tú vas a un hospital y les dices en la sala de espera, ¿cuántos quieren un milagro para que su enfermo se sane? ¿Cuántos te van a decir que sí? Todos, sí, sí. ¿Y cuántos van a seguir verdaderamente a Cristo? 2 o 3 o ninguno. Este no era el tipo de fe de ese hombre paralítico. No era una fe de, pues sí, quiero caminar. De hecho, lo acabamos de leer. Este hombre escuchaba hablar a Pablo. Había escuchado el evangelio tal vez 2, 3, 4, 5 días, tal vez hasta semanas enteras, que él se iba, lo dejaban ahí pidiendo limosna. Llegaba Pablo y predicaba, y una y otra vez, como gota de agua cayendo en la roca, hasta que rompió el corazón y se dio cuenta el paralítico de que tenía que tener fe en Cristo Jesús. Los evangelios sinópticos, ¿cuáles son? Mateo, Marcos y Lucas. Ya le expliqué, se le conocen sinópticos porque es una sinopsis, tienen prácticamente el mismo contenido. Frecuentemente utilizan la fe con los milagros. Cada vez que leemos en los evangelios sinópticos a Jesús hacer un milagro, ¿qué le decía? Tu fe te ha salvado. Marcos, Lucas y Mateo ligaban siempre la fe con los milagros y la salvación. El cojo de Listra, después de escuchar los sermones de Pablo una y otra vez, pone su fe en Jesús. Esa fe es auténtica con Cristo como Salvador. ¿Cómo pudo saber Pablo que ese hombre ya tenía la fe suficiente? Encontramos al menos 2 motivos. El primero, porque fue guiado por el Espíritu Santo. Detectó, el Espíritu Santo le hace poner la mirada y dice, este hombre ya tiene fe. El segundo, muy probablemente le pasó lo mismo que a Bartimeo. Marcos 10. ¿Has leído la historia de Bartimeo? A mí la historia de Bartimeo y la historia de Zaqueo me encantan. ¿Has leído la historia de Zaqueo? Lucas 19. Y la historia de Bartimeo. Son 2 personas que ponen su fe en Jesucristo y nadie los detiene. Zaqueo era un hombre chaparrito, dice Lucas 19, no alcanzaba a ver, pues se trepó a un árbol, a un sicomoro, y desde allá, ¡Jesús! Bartimeo es algo muy parecido. Bartimeo está sentado, escucha de Jesús, escucha la predicación, escucha que Jesús sana y no hay quien lo calle. Marcos 10, 46 al 52. Muy probablemente, la mayoría de los comentaristas concuerdan que este hombre que fue sanado en Listra era algo parecido a Bartimeo. Escuchó el evangelio y dijo, yo creo en Cristo. Ahí fue cuando Pablo se dio cuenta que tenía la fe suficiente. Marcos 10, 46 en adelante dice, entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, Jesús y sus discípulos, una gran multitud los siguió. Vaya, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a ¿qué? ¿Qué es dar voces en la Biblia? Gritar, ¡Jesús! ¡Jesús! No, nada más era, Jesús, ya se fue. Bueno, si regresa. Empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos que hacían, shh, cállate, aturdes, no te va a hacer caso. Le decían cállate. Muchos le reprendían para que se callase, pero él ¿qué hacía? Pues ahora grito más fuerte, ¿cómo la ven? Ahora me dije, te lo hocico, pues ahora grito más fuerte para que se les quite. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo, vete. ¿Qué le dijo? Tu fe te ha ¿qué? Salvado. No le dice sanado, le dice salvado. Jesús entendía también que la fe de este hombre no nada más alcanzaba para ver. De hecho, la vista física era el peor de sus problemas. La vista espiritual, no se había visto pecador como era. Ese sí era su verdadero problema. Pablo pasó algo muy parecido con Bartimeo.
Pablo entendió que el paralítico que tenía esa fe salvífica en Cristo Jesús, muy probablemente lo escuchó hablar. Pablo, yo creo en ese Jesús que estás predicando. Pablo entonces volteó a verlo y le ordena en voz alta. ¿Por qué gritó Pablo? No para que el paralítico lo escuchara, se acercó a verlo. Pablo gritó para llamar la atención de todos. Imagínate que estamos en el sendero, ahorita domingo, a la hora de la comida, estamos ahí en el área de comida y está una persona afuera pidiendo limosna que no se para ahí a la entrada y de repente llegáramos y le gritara: ¡hey! ¡Párate en el nombre de Jesús! ¿Qué va a hacer toda la gente? Aquí casi no son chismosos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué harían todos luego? A voltear a ver. Eso es lo que quería hacer Pablo. Por eso Pablo levantó la voz y le dijo: levántate. No nada más llegó y le dijo: ven, párate, vamos a orar por ti, como los milagreros actuales. Oro por ti, dame dinero y ya me voy, y si no tuviste fe no la hiciste. No, Pablo levanta la voz para que todo mundo lo escuche. Él le grita: ponte de pie. En el griego original la palabra correcta es: párate derecho sobre tus pies. Pablo todavía no termina de hablar aquello cuando este hombre pone a prueba su fe, se levanta recto, salta y por primera vez en su vida comienza a caminar. Puedes imaginarte el gozo y la alegría, gritos de júbilo tal vez de este hombre, expresiones de maravilla de la multitud alrededor. ¿Qué pasaría? Volvemos a lo mismo si la gente ve un milagro así ahí en el sendero. Ya sigo comprando. No, a ver. Se me hace que es ¿cómo les dice? Palero. Palero. Y empezarían todo el mundo a acercarse a indagar. Todos pudieron ver que de verdad había ocurrido un milagro, porque el hombre mismo es testimonio vivo del milagro. Versículo 11. Regrese a Hechos. Hechos 14:11. Entonces las multitudes, la correcta traducción aquí es multitudes. Acuérdense que nosotros tenemos traducciones, se han ido refinando, se le ha ido poniendo, quitando. Para eso es que existen los manuscritos, no los autógrafos originales, pero sí muy cercanos al original, que es de donde sacamos las mejores traducciones. Esta traducción es más, más dinámica, hay traducciones más literales. Esto lo vimos en bibliología. Entonces las multitudes, viendo lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en lengua licaónica, lo que te decía, tenían un propio dialecto: dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Lucas utiliza el griego oklos, multitudes. Dice que habían visto lo que había hecho Pablo y empezaron a hablar en licaónico. Los ciudadanos de Listra y las regiones circunvecinas se reunieron en un número considerable. Cuando le cuenta Pablo y Bernabé esta historia a Lucas, debieron de haberle dicho: oye Lucas, yo creo que eran como 500, 800, si no es que hasta más de 1000. Por eso es que Lucas utiliza la palabra oklos, que es el plural de multitud. No dice la multitud, dice las multitudes. Había tal vez hasta miles de personas. Todos están maravillados de lo que ocurrió y en gran agitación hablan en su propia lengua, licaónico. Al principio Pablo y Bernabé no logran entender lo que están diciendo. Pablo y Bernabé si no hablan licaónico, ellos hablan griego, posiblemente hebreo, latín y también hebreo, y no entienden lo que están diciendo. Ellos empiezan a gritar: dioses bajo semejanza de hombre han descendido a nosotros. La población local, saturada de religiosidad, ven a Pablo y a Bernabé como dos dioses que han bajado a Listra en forma de humanos. Es probable que su reacción haya sido inspirada en la leyenda en la cual Zeus, quiero que me vea y ponga atención. Aquí nos dice Júpiter y Mercurio. Son los nombres latinos para Zeus y Hermes. Son los mismos. Tú buscas Zeus, o te da Zeus o Júpiter, es el nombre en griego o en latín. Hay una leyenda en una población local inspirada que dice que Zeus, el jefe de los dioses, y Hermes, su mensajero, visitaron la provincia de Frigia. Haga de cuenta que Frigia estaba solamente a unos cuantos kilómetros, eran vecinos de los de Listra. Y entonces esa leyenda decía que los residentes locales no quisieron recibir a Zeus ni a Hermes.
que al final de cuentas una pareja de esposos ancianos los dejaron a pasar a su humilde vivienda. Los dioses, supuestamente agradecidos por esa hospitalidad, recompensaron generosamente a los ancianos, transformaron su casa en un templo y a petición de los ancianos los transformaron en sacerdotes. Por otra parte, los dioses se enojaron con el resto de la población y los castigaron destruyendo sus hogares. Esta leyenda la encuentras en el poeta romano Ovidio. Él vivió del año 43 antes de Cristo al 17. ¿Por qué te digo esto? Porque los hombres de Listra ya habían escuchado esa leyenda, ya conocían esa leyenda, la creían cierta y ellos decían: no nos vaya a pasar lo de Frigia, que llegaron los dioses y como no los recibieron bien, los castigaron. Mejor vamos a hacerles una ofrenda, vamos a hacer algo por ellos. Los habitantes de Listra adoraban a Júpiter. Ellos los consideraban como su dios guardián. A las afueras de la ciudad tenían un templo en su honor. Y como si no fuera poco, también adoraban a Hermes o Mercurio. Mercurio era el patrono de los oradores y viajeros. Ya desde ese entonces había santos patronos o dioses patronos. En este caso Mercurio era el dios de los oradores, de la gente que se paraba a hablar en público. Le decía: Mercurio, ayúdame. O lo de los que iban a salir de viaje: Mercurio, ayúdame. Ya lo hacían desde ese entonces. Mercurio, cuya tarea era comunicar los mensajes de los dioses, era enviado a los hombres. Era hijo de Zeus y Maya. Hay evidencia arqueológica, esto solamente para que quede constatado que la Biblia no es un cuento de hadas, se lo dije, aquí lo encontramos muchas veces. Hay evidencia arqueológica del templo de Zeus, hay evidencia arqueológica, hay inscripciones de la gente de Listra que adoraba a Zeus o a Júpiter y Mercurio. Está registrado fielmente por la arqueología. Versículo 12. Versículo 12. Y a Bernabé llamaban ¿cómo? A Bernabé le decían Júpiter y a Pablo le decían Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. A nosotros nos hubiera parecido más lógico que la gente llamara a Pablo, en función de su evidente posición de líder, Júpiter. Todos dirían: oye, ¿qué Júpiter no tendría que ser Pablo? Porque era el que movía, el que predicaba, el que hacía. Y que a Bernabé le hubieran llamado Mercurio porque era su ayudante, pero no fue el caso. Indudablemente la comunidad en Listra creía que la deidad más alta no tenía que trabajar. Vaya, consideraban que Pablo era el que hacía las cosas porque era el chalán de Bernabé. Entonces decían: si Bernabé es el jefe y Pablo es el que hace las cosas, es el chalán. Bernabé es Júpiter y Pablo entonces es Mercurio. Versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y unas coronas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Vamos por partes. Nos dice aquí primero Lucas: el sacerdote de Júpiter. No es fácil determinar cuánto tiempo después los misioneros entendían lo que decía la gente. Quiero que veas el cuadro completo. Pablo levanta entonces, le dice: levántate y es sanado. La gente empieza a gritar, pero están gritando en licaónico. Entonces ellos no entienden, ellos nada más ven que la gente está feliz. Y entonces Pablo y Bernabé dicen: están recibiendo bien el milagro, qué buena onda. Ellos no saben que están gritando: son dioses, vamos a darles ofrendas, son nuestros dioses que bajaron en forma de hombre. No sabemos cuánto tiempo pasó así, 15, 20 minutos, una hora tal vez, la gente eufórica y ellos sin saber realmente lo que estaba pasando. Pero cuando el sacerdote de Júpiter alcanzó a escuchar todo este barullo y toda esta situación, entonces viene y quiere tratar de realizar una ofrenda de toros y de guirnaldas. Es en ese momento que se dan cuenta Pablo y Bernabé que están en un ambiente pagano, están afuera del templo probablemente, y se dan cuenta que la gente quiere adorarlas. El relato de Lucas da la impresión de que entre la sanidad del paralítico y la aparición del sacerdote con sus animales pasaron algunas horas. Aparentemente nadie puso al tanto a Pablo y a Bernabé de lo que estaba pasando.
y por eso es que tuvieron que esperar. Versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, esta frase ya no nos tiene que dar vueltas en la cabeza, ya lo explicamos la semana pasada. Cuando lo oyeron los misioneros, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa, se lanzaron entre la multitud dando voces, gritando. De alguna manera los misioneros se percatan de lo que la multitud dirigida por el sacerdote están planeando hacer. Lo más probable es que alguien les haya servido de traductor, alguien que sí hablaba griego y licaónico les haya dicho en griego: oye, qué buena onda que ahora sí ya los van así, así, así. En ese momento se dieron cuenta lo que estaba por ocurrir. Pablo y Bernabé rasgaron sus vestiduras. Quiero que me vea y se acuerde. Esta es una tradición judía. ¿Qué era rasgar las vestiduras? Tomaban por aquí de la costura su manto, su talib, y lo jalaban hacia abajo. Rasgaban sus vestiduras, que quedara totalmente roto. Era una manera de decir: así me siento internamente, así internamente mi corazón está desgarrado. Tomaban su ropa, suponga que tenga su saco, su camisa, y la rompían, la rasgaban por completo y quedaba rasgada. Era una señal de profunda conmoción emocional. Era una tradición judía con la cual le decían: no, a mi corazón se rompe si tú haces eso. Ellos se sentían atribulados porque como siervos de Dios saben perfectamente que la gloria y el honor le pertenecen exclusivamente a Dios. Ya le había sucedido a Pedro. Ellos ya habían escuchado lo que le pasó a Pedro cuando fue a casa de Cornelio. ¿Qué hizo Cornelio con Pedro? Si está despierto, despiértese. Dese una cachetada usted mismo, despierta. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué hizo Cornelio? Se quiso hincar, besarle la mano, y que le dice: no, párate, yo soy hombre también como ustedes. Muy probablemente también ya habían escuchado la situación de Herodes Antipas primero. ¿Qué le pasó a Herodes? Salió, habló con los de Tiro y la gente empezó a decir: voz de Dios y no de hombre. ¿Y qué hizo Herodes? Sí, soy yo. ¿Y qué le pasó a Herodes? ¿No se acuerda? Sí, estamos en la misma iglesia. A lo mejor prediqué en otra iglesia esa predicación. Murió comido de gusanos. Literalmente se le hervían los gusanos. ¿Se acuerda que le dije le pasó a un griego, a Antíoco me parece? Le pasó la misma situación. Literalmente murió comido de gusanos. De hecho, quiero recordarte cuando hablamos de esa predicación, ¿por qué murió así Herodes Antipas? Porque le robó la gloria a Dios. Y te pregunté ese día: ¿qué le está robando a Dios? Y te lo pregunto nuevamente: ¿le sigue robando a Dios o ya te pusiste a cuentas y ya cambió tu actitud? No tenemos que extrañarnos entonces que Pablo y Bernabé rasgaran sus vestiduras. Indicaba su agonía ante esta situación. Rechazaban de pleno la tentación de dejarse adorar por la multitud y reaccionan con gran aflicción. Han venido a predicar el evangelio de salvación a pueblos, pero estos pueblos sirven a dioses paganos. Pero ahora ven que la gente pervierte ese evangelio al considerar que ellos son dioses y que hay que adorarlo. Versículo 15. Entonces Pablo y Bernabé se dan cuenta, se rasgan la vestidura, se van en medio de la gente y empiezan a decir: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos. Y subraya en su Biblia: que de estas vanidades, que de esta idolatría, esta vanidad, dice Pablo muy probablemente, se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pablo y Bernabé están decididos a no dejarse adorar. Quieren poner las cosas en la perspectiva correcta. Corren al encuentro de la gente. Ven que la gente viene ya con las guirnaldas, con los toros para hacer el sacrificio, y van al encuentro de la gente y les empiezan a decir: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos hombres semejantes a ustedes. Lo mismo que hizo Pedro, lo mismo que dice Santiago en su carta. Todos somos seres humanos. Estos misioneros no pierden el tiempo y van al corazón del asunto. Piden una explicación. Quieren saber por qué el pueblo quiere hacerle sacrificios. Como para esta gente ofrecer sacrificios a sus dioses es algo normal, tanto Pablo como Bernabé declaran que son personas comunes y corrientes. No somos dioses, no me den sacrificio. Para ellos el sacrificio era el pan de cada día, pero para Pablo y Bernabé dicen: no, yo no merezco sacrificio.
Explican que no son dioses, que son mensajeros enviados de Dios, que tienen que enseñar al pueblo de Listra las verdades elementales del Dios viviente. Les continúan diciendo: les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Este discurso de Pablo empieza ya muy diferente a los demás discursos en esencia. Pablo había estado en otras ciudades y había predicado, pero Pablo no empezaba a hablar acerca de la creación. Pablo empezaba a hablar de Abraham y del pueblo de Israel, porque había sinagogas en esas ciudades y los hombres de las sinagogas ya medianamente le habían enseñado a la gente a creer en Dios, a temer a Dios, etcétera. Está en Listra. En Listra no hay sinagoga, en Listra no han escuchado nada acerca del Dios vivo. Así que Pablo tiene que dar unos pasitos para atrás y dice: no puedo entrar y empezar a predicarles hablando del pueblo de Israel. Tengo que irme más para atrás y hacerles ver que hay un solo Dios, y a partir de ahí, ahora sí predicarles todo el evangelio. Por eso es que este discurso, junto con el discurso de Atenas, el discurso de Atenas es una joya en el libro de Hechos, lo vamos a ver en Hechos 17. El discurso de Atenas y este son muy parecidos. Pablo en Atenas tampoco llega y habla de la historia de Israel. Pablo en Atenas da una confrontación de cosmovisiones tremenda. Ahí les confronta su cosmovisión con la cosmovisión bíblica y los tira por rotundo. Tanto aquí como en Atenas, Pablo tiene que empezar por enseñarles que Dios es creador y sustentador del universo. No empieza con la historia de Israel, tiene que ir mucho más atrás. Los misioneros empiezan a confrontar directamente al pueblo por estas prácticas paganas. Les dicen: estas vanidades. Esta palabra o esta frase, estas vanidades, se repite muchas veces en el Antiguo Testamento y se refiere a los ídolos inútiles de las naciones. Pero ojo, Pablo y Bernabé no pueden decir sus ídolos. Pablo y Bernabé utilizan la palabra estas vanidades porque no te podían decirle sus ídolos inútiles, porque no tenían que ofender a la gente antes de tiempo. Tenían que establecer un contraste entre esas cosas vanas y el Dios Todopoderoso. Como judío conocedor de la Escritura, lo más probable es que Pablo tenía en mente, vaya conmigo al Salmo 115, cuando les estaba predicando esto. Te aseguro que Pablo tenía en mente el Salmo 115 del 4 al 8. Cuando les estaba predicando: dejen estas vanidades. Y si no se los leyó este salmo es porque dijo: me van a apedrear ahora sí. Pablo tiene que utilizar una frase medianamente bonita. No les dice. Nos pasó una situación, una vez fuimos a unos bautizos, yo todavía no era pastor, y donde fuimos a los bautizos, estoy hablándole de hace muchos años, éramos pentecostales, era yo pentecostal en ese entonces, y quería el pastor conectar su teclado para cantar unos alabanzas para los bautizos. Era en una balneario pequeño, y entonces había una Virgen de Guadalupe, una guadalupana, y le dicen: sí, ahí atrás de la virgencita, la gente viene así, ahí está el enchufe. Y entonces el pastor me dice: ahí conéctalo atrás de la mona. Entonces, obviamente la persona sí volteó como, entonces, no, eso no se hace. O sea, entre nosotros sonará medio gracioso y dice, pero no, son el tipo de cosas que debemos de tener cuidado. Para nosotros dices, pues sí, no hace nada, más leyendo ahorita el Salmo, pero oféndelos con el evangelio, confróntalos con su pecado, que son pecadores. Y una vez que el ídolo baje del corazón, solito lo van a bajar de las paredes, de los altares, de todos lados. No seamos así tan drásticos. Ya se imaginarán qué pastor fue algunos, ¿verdad? Sí, algunos sí, ¿verdad? Sí, ya saben, de los que venimos ya de hace tiempo. Hasta me voy a parar como el tantito. Salmo 115, 4 al 8 dice: los ídolos de ellos son plata y oro. Es más, desde el 1: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en el cielo, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata, oro,
obra de mano de hombre. Tienen boca pero no hablan, tienen ojo pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen narices pero no huelen, tienen manos pero no tocan, tienen pies pero no caminan, no hablan con su garganta. Y el versículo 8 es tremendo. Semejantes a ellos, o sea, están impedidos espiritualmente, son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Si Pablo les dice esto, se le van encima. Pablo sabía que tenía que ser cuidadoso. Pablo lo que quería hacer, retomemos la historia, aquí estamos. Pablo lo que quería hacer era que entendieran que esas eran vanidades, que dejaran todo aquello y que se convirtieran al Dios vivo. Pablo hace un contraste entre el Dios vivo que creó todo y aquellas vanidades. En pocas palabras, los está desafiando a dejar sus ídolos y volverse a Dios, conocerle, convertirse. Si dejan a sus ídolos inútiles, ellos deben de volver a Dios que ha creado el cielo, la tierra y el mar. Pablo menciona estos tres lugares, tierra, cielo, mar, a propósito, porque los gentiles tenían dioses del cielo, dioses de la tierra y dioses de los mares. Y Pablo lo que quiere contrastar es, tienen dioses y de más de uno para cada uno de esos lugares. El Dios que yo le predico es el Dios que hizo todo eso y gobierna sobre todos ellos. Versículo 16, regrese a Hechos 11. Hechos 14, 16, perdón, sí. Ya casi llegamos al cenit de nuestra enseñanza. No la podíamos partir en dos. Hubiera sido como que muy dejarlo a medias, mejor nos seguimos. Al cabo no llevamos prisa. ¿Lleva prisa? Ya vimos en la mañana. Dios no lleva prisa, ¿usted lleva prisa? Pero es que yo iba, pero es que no es su día. El domingo, ¿día de quién es? Ahí está. Nos vamos a las 6. Dice versículo 16, en las edades pasadas, Pablo sigue hablándoles y les dice, dejan las vanidades y conviértanse porque hay un solo Dios. Y ese Dios en tiempo pasado, en el pasado, ha dejado que todas las gentes anden por sus propios caminos. Pablo les habla a los licaonios del Dios creador. Espera que los licaonios se pregunten por qué no se había revelado. Y Pablo se adelanta a esta pregunta. Pablo sabe que ellos van a decir, a ver, tú me estás hablando de un Dios, ¿por qué nunca lo he visto? Así que Pablo se adelanta a esta pregunta y les empieza a decir que durante generaciones pasadas, Dios, ese Dios del que les habla, dejó que las naciones anduvieran por su propio camino, que hicieran lo que ellos quisieran. Pablo les dice que Dios permitió a las naciones extraviarse, pero que siempre estuvo al tanto de ellas, de lo que hacían. Aunque vivían en pecado, aún así Dios se ocupaba de ellas. Pablo está sugiriendo que los gentiles, a pesar de que no cumplían los mandamientos, a pesar de que preferían su propia forma de vida, aún así, en su ignorancia, el Señor nunca se olvidó de ellos y les quiere dar a entender que no tienen excusa porque la creación misma revela la gloria de Dios. Pablo le abre los ojos a la revelación general de Dios. A ese tiempo le enseñé eso cuando vimos bibliología. Hay dos tipos de revelaciones de Dios: la revelación general y la revelación específica. La revelación general es toda la creación. Tú no puedes decir que no hay un creador cuando hay tanta orden y tanta perfección en la creación, pero esa revelación no te lleva a ser salvo. Esa revelación solamente te hace saber que hay un Dios. La revelación específica, ¿cuál es? Esta, la Biblia. Y ahí sí te dice directamente, todos nacimos bajo pecado, necesitas arrepentirte. Pablo les habla de la primera revelación, de la revelación general, para hacerles entender que hay un Dios y que han fallado delante de ese Dios. Pablo les dice que el periodo de ignorancia llegó a su fin. Pedro lo expresó en su carta, primera de Pedro 4:3. Le dije que ahora sí nos íbamos a mover un poco más. Si vamos bien o me regreso. No prendieron los ventiladores, ¿verdad? Alguien ayúdeme con los ventiladores. Con razón me estoy cociendo acá arriba. Y usted pensando que ya estaban las carnitas. No, soy yo. Gracias. Primera de Pedro 4:3. Ojo con lo que Pablo está haciendo. Lo más probable es que haya sido Pablo el que estaba predicando.
aunque dice que hablaron en plural, nosotros, etcétera, pero vaya, lo más probable es que haya sido Pablo, no iban a hablar exactamente al mismo tiempo. Pedro también lo dejó claro, primera de Pedro 4:3, dice así: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Pedro les dice, ya el tiempo que viviste como gentil, haciendo lo que a la gente sin Cristo le gustaba, ya fue suficiente, que te baste ese tiempo. Dice, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. Es cierto que todos los cristianos pasamos un tiempo alejados de Dios a causa de esa ignorancia. Todos llegamos a cometer todo tipo de pecados, desde los más aberrantes hasta los que no se ven tan mal porque todo el mundo acepta. Pero eso no significa que toda nuestra vida tiene que seguir así. Llega el momento en que cuando fuimos confrontados con el Evangelio, ese conocimiento general de Dios que se muestra por medio de la creación, ahora se vuelve un conocimiento específico de su voluntad. Si bien es cierto que tú medianamente sabías que había un Dios, pero no te importaba si lo ofendías, se acabó ese tiempo. Si tú ya conoces el Evangelio, es tiempo de que te arrepientas. Versículo 17, regrese a Hechos 14:17. Porque ya no tienes pretexto. Y nunca lo hubo. Pablo continúa y les dice que ese Dios no se reveló visiblemente, pero que siempre lo pudieron ver ahí. Los dejó andar en sus cosas. Si bien no se dejó a sí mismo sin un testimonio, Pablo les dice, es más, hay testigos de que Dios estuvo con ustedes. ¿Cuál? Que les hacía bien, dándoles lluvias en el cielo, tiempo donde había mucha cosecha, llenándolos de sustento y llenándolos de alegría en sus corazones. En reacción a lo que estaban escuchando, los licaonios podían señalar los muchos años que habían pasado de la revelación de Dios a Israel al incontable número de gentiles ignorantes. Ellos podían haberle dicho, oye, pero ese Dios que tú me hablas ya se mostró allá, yo conozco a la nación de Israel. Y nosotros, ¿cuándo nos hizo caso? Y Pablo les dice, sí les hizo caso. Les voy a decir 3 maneras en que les hizo caso. Les dio lluvias en el cielo y tiempo fructífero. Dios es el que hace llover, les estaba diciendo, y el que hace que tengan cosecha. Los llenó de sustento. Mateo 5:45, no vayas. Jesús les dice, nuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol para buenos, ¿y qué más? Para justos. Así es. Pablo les está diciendo, ustedes se llenaron de la gracia común de Dios. Dios manda su sol, manda sus bendiciones para todos, buenos o malos, justos o injustos. Y su tercer testimonio, Pablo les dice, y el que llenaba su corazón de alegría era Dios. Ustedes no pueden producir su propia alegría. Su alegría la producen los hechos externos. Y esos hechos externos que les causaron alegría, les dice Pablo, se los mandó Dios. Los licaonios tuvieron que reconocer que ellos mismos no tenían control sobre la lluvia, no tenían control sobre su gozo, no tenían control sobre lo que Pablo les acababa de hablar. Ellos tuvieron que reconocer y decir, oye, tienes razón, yo no hago que llueva, yo no hago que se llene mi granero, yo no hago que la gente sea feliz. Creo que sí tiene que haber un Dios más grande. Versículo 18. Y diciendo estas cosas, a pesar de que les dijo todo esto, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. A duras penas impidieron el sacrificio. Tanto para Pablo como para Bernabé, el tiempo que tratan de disuadirles de ofrecerles sacrificio está corriendo. Tienen que recurrir al sentido común, sus fuerzas, su tacto, su talento. No pueden ser tan directos y mostrar a la multitud que solo Dios y no ellos es digno de gloria, honra y respeto. Al principio dijimos que había grandes similitudes entre Pedro y Pablo a realizar milagros, pero aquí hay una gran diferencia. Cuando Pedro levanta al cojo que está en la puerta del templo de la Hermosa, más de 5,000 personas llegaron a los pies de Cristo. Cuando Pablo levanta a este hombre, la situación fue totalmente diferente y se salió totalmente del control de las manos de Pablo. Versículo 19.
Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Hasta ahí nada más. Recordemos que Pablo y Bernabé habían huido de Antioquía y de Iconio a Listra. ¿Por qué habían huido? Porque los judíos estaban celosos de que ellos tenían mucha cosecha y entonces quisieron apedrearlos y hacerles cosas. Ellos buscaban la seguridad de una ciudad pequeña. Esa ciudad pequeña era Listra. Pablo y Bernabé dijeron, aquí está más tranquila la cosa, aquí es más pequeño, aquí no hay ni sinagoga, aquí podemos predicar más tranquilos. Sin embargo, las noticias de estos misioneros viajaron varios kilómetros. ¿Te imaginas la noticia de que un hombre oró por una persona que levantó paralítico de nacimiento? Esa noticia corrió de inmediato y esas noticias llegaron hasta Iconio y hasta Antioquía. Es entonces que en su odio viajan desde Listra hasta Listra para cumplir con su plan. Seguimos, versículo 19. Persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo lo arrastraron fuera de la ciudad. Suponemos que pasó algo de tiempo desde el episodio de la sanidad hasta el episodio en que Bernabé y Pablo son apedreados. No crean que todo esto pasó en el mismo día. La forma en que lo narra Lucas en el griego original nos da a entender que sanaron a este hombre, que la gente quiso ofrecerle sacrificio y pasaron unas horas, lograron detener el sacrificio y tal vez pasaron 1, 2, 3, 5 más días todavía predicando ahí en Licanoia, y es entonces que llegan los judíos y el fanatismo y el celo por el cual enfermizo que tenían, los hicieron viajar algunos hasta 170 kilómetros, llegar a Listra y llevar a cabo su plan de matar a Pablo. Persuadieron a la multitud, ellos los escucharon, y aunque los judíos no podían objetar lo que decía Pablo y Bernabé, no tenían argumentos en su contra, de todos modos los calumniaron, se opusieron a su trabajo y convencieron a las personas de sacar a los intrusos de la ciudad. Sin ningún impedimento del gobierno romano, tomaron piedras y las lanzaron contra Pablo. Quizás el ataque solamente fue a Pablo porque era el principal orador. Lucas indica que el apedreamiento ocurrió dentro de la ciudad y que cuando pensaron que Pablo estaba muerto lo arrastraron y lo aventaron para afuera. Por supuesto que nos deja en la mente la pregunta, ¿cómo la gente puede ser tan voluble? Unos días, tal vez una semana antes, habían considerado dioses a estos hombres, nada podía impedir que les levantaran ofrenda, y unos días después los quieren apedrear hasta morir. No es la primera vez que pasa en las escrituras, al Señor Jesucristo le pasó. ¿Qué cantábamos hace ratito? Hosana. El domingo en la mañana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y al siguiente viernes, ¿qué gritaba la gente? Crucifícale. La gente, las personas, somos volubles. Los golpes recibidos con las piedras dejaron a Pablo inconsciente, por lo que dio la impresión de haber muerto. Sus atacantes lo sacaron entonces de la ciudad y lo abandonaron sin ningún interés de darle sepultura. Pablo, sin embargo, milagrosamente se recupera, no está muerto. Dios le permitió recuperarse. Esta experiencia cambió la vida de Pablo y lo dejó plasmado en muchas de sus cartas. Vamos a 3 citas rápido. 2 Corintios 11:25, para que vea cómo se liga la escritura, cómo está tejida íntimamente. 2 Corintios 11:25. Pablo ahora sí entendió lo que era sufrir por el evangelio de Cristo. Dice el 11:25, 3 veces he sido azotado con varas. Y después, ¿qué dice? ¿A cuál vez se refiere? A Listra. 2 de Timoteo 3:11. Segunda de Timoteo 3:11. Desde el 10, para que tome contexto, Pablo le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en ¿dónde más? Son las 3 ciudades que acabamos de ver donde estuvo Pablo.
y Gálatas 6:17. Esta es la más tremenda, porque Antioquía de Pisidia, Iconio y Listra se encuentran en la región de Galacia. Ellos son los Gálatas, y a ellos es a los que les escribe y les dice: de la apedreada me quedaron hasta cicatrices. ¿Cómo lo apedrearían? Que le quedaron cicatrices visibles. En el griego es estigma, las marcas, las cicatrices de Cristo. No significa que a Pablo le salieron las marcas en los costados y en las manos, como ponen en las películas, el estigma y no. Pablo estaba diciendo: así como Cristo sufrió, yo también he sufrido, llevo las marcas. Tan solo el día que me apedrearon, mira, me quedó aquí, me quedó acá. 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las cicatrices como las del Señor Jesús. Es una traducción más fiel. Para Pablo, esta experiencia de ser apedreado trajo a la memoria muy probablemente cuando apedrearon a Esteban. ¿Tú crees que Pablo, cuando estaba ahí siendo apedreado, haciéndose bolita, tirado en el suelo, no dijo: caray, yo aprobé, yo incité a que apedrearan a Esteban, y ahora estoy cosechando lo que sembré? Sin embargo, Esteban murió, pero Dios conservó la vida de Pablo. Versículo 20, regrese al 14:20. Pero rodeándolo los discípulos, se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Nos podemos imaginar a los discípulos formando un círculo alrededor del cuerpo de Pablo, protegiéndolo de cualquier nuevo ataque, llegando y diciendo: ya lo mataron, llegando tristes y viendo cómo da señales de vida, y de inmediato lo rodean. Dice: no lo vayan a ver que lo dejaron vivo y le quieran hacer algo. Lo rodean entonces para protegerlo de un nuevo ataque. Cuando ven que se levanta, su alegría debió de ser indescriptible. Empezó a dar señales de vida. Después de un tiempo se incorpora y comienza a caminar. Lo más probable es que esto haya sido en la noche. Pablo recobra el ánimo, entra a la ciudad, pasa ahí la noche y al día siguiente sale para ir a predicar a Derbe. Vamos a terminar ya. Quiero que ponga mucha atención en los próximos 5, tal vez 10 minutos, no importa ya cuánto tiempo, pero a partir de aquí en adelante ponga mucha atención. Le voy a hablar de algo que yo sé que Dios va a hablar a su vida, téngalo por seguro, su palabra siempre nos habla. Quiero hablarle, para poder contrastar esta situación que acabamos de ver, de un atributo de Dios. Hace tiempo vimos una serie llamada Los Atributos de Dios, por ahí tenemos el manual, la serie en internet si lo quiere. Y uno de sus muchos atributos es inmutabilidad. Hay atributos comunicables que nosotros tenemos y Dios tiene. Dios es amor, nosotros sabemos amar medianamente, pero hay atributos incomunicables que solamente Dios tiene y el hombre no tiene. ¿Como cuáles? Como eternidad. Dios es eterno, el hombre tiene un principio y un fin. Otro de esos atributos es inmutabilidad. ¿Qué significa la inmutabilidad? Básicamente es: Dios no cambia nunca de ningún modo. Se utilizan palabras como constante o fiel. Dios siempre es constante contigo. Dios siempre es fiel contigo. La inmutabilidad de Dios se encuentra dentro de los atributos más fáciles de entender. ¿Por qué? Porque decir que Dios es inmutable es decir que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, amén. Fácil, se entiende fácil. ¿Por qué Dios es inmutable? Se lo explico rápido. Porque Él es perfecto, 100% perfecto. Si Dios cambiara, tendría que cambiar para dos situaciones: o para ser mejor, entonces no era perfecto donde tuvo que ser mejor, o para ser peor. Ah, caray, pero es Dios, Él no puede ser peor. Entonces Dios no cambia en nada. ¿En qué no cambia? En sus decretos, en sus promesas, en su carácter, en su amor incondicional. Dios no cambia jamás. Aquí le dejo la lista, son como 10 citas para que no diga: ¿y de dónde lo saca el pastor? Malaquías 3:6, porque yo nunca cambio. Oh, Israel no ha sido consumido. Santiago 1:17, en Dios no hay cambio ni sombra de variación, y muchas citas más. Él no cambia de opinión, Él no anula un decreto con otro. De hecho, la inmutabilidad es un consuelo para el cristiano. ¿Te imaginas a Dios Todopoderoso que cambiara y que el día de mañana dijera: no, ya no quiero esta creación, ya me cayeron gordos? ¡Qué terror!
Tendríamos que estar como los griegos con sus dioses, teniendo miedo, de terror, pánico de que Dios nos fuera a cambiar de opinión y a desechar. Pero la inmutabilidad de Dios, ¿por qué traigo a colación la inmutabilidad de Dios? Se ve más bella cuando lo comparamos con la volubilidad de los seres humanos. Dios no cambia y los seres humanos siempre estamos cambiando. Y aunque tú digas, no, yo trato de conservar mi mismo carácter, envejeces y mueres. Y Dios no, jamás ha envejecido y no va a morir jamás. O casos más marcados como el que vimos hoy, de los licaonios. Un día tratan a Pablo y a Bernabé como dioses en la tierra, tratan de ofrecer sacrificios en su honor, y días después, persuadidos por los judíos, los tratan como basura y los quieren apedrear hasta la muerte. Eso es mutabilidad. Dios no cambia a los licaonios de un momento a otro. O como te dije con Jesús en Lucas 4, tú lees, llega a la sinagoga y dice que los judíos dijeron, wow, pero después de que los confronta, lo quieren llevar a la peña, al lado alto del cerro, y tirarlo porque no les gustó la confrontación. Un minuto están diciéndole, wow, maestro, y al siguiente minuto lo quieren tirar. Un domingo en la mañana le dicen hosana, y al siguiente viernes gritan, crucifícale. Los seres humanos somos volubles en extremo. Es parte de lo que el pecado ha afectado a nuestro ser. Un día eres mejor amigo de alguien o tienes un mejor amigo, y al siguiente día puñaladas por la espalda. ¿No te ha pasado? A todos nos ha pasado. Los seres humanos cambiamos. Un día están contigo porque te ven que tienes dinero, porque te ven que tienes posición, porque tienes posesiones, lo pierdes. Y al siguiente día, ¿qué te dicen? Bye, bye. Mutaron, cambiaron. Un día te dicen que te aman y al día siguiente te son infiel con alguien más joven. Podríamos así seguir toda la hora, ejemplo tras ejemplo de lo voluble que somos los seres humanos, porque nadie se escapa. El único que es incondicional en su amor, en su trato, en sus promesas, en su ser, es Cristo Jesús. Por eso es que en Él tenemos toda la seguridad del mundo. Por eso quise dejar esto al final. Pablo lo entendió. Por tanto conocimiento que tenía de las Escrituras como por experiencia propia, Pablo entendió eso y se lo escribió a Timoteo. No vayas, segunda de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Timoteo, Dios no, Dios permanece fiel, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Diga gracias Dios, porque cuántas veces hemos sido infieles y aquí sigues y no te ha dado lo que merecemos, porque me pongo en primer lugar. Todos alguna vez de una u otra manera hemos pasado por lo que Pablo pasó en Listra de Licaonia. Tal vez no al extremo de que fuiste adorado y luego apedreado, pero sí todos hemos pasado por estar un día bien con alguien y al siguiente lo vemos como nuestro detractor o traidor de alguna manera. Eso nos debe de llevar a meditar que el único que siempre permanecerá fiel junto a nosotros, pase lo que pase, es Cristo Jesús. El salmista escribió, aunque padre y madre me dejaran, con todo Señor, tú me recogerás. Dígale gracias Dios. En Marcos 13:31, no vayas, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Cierre sus ojos, vamos a terminar ya. Las personas pueden ser volubles y traicionarte. Y te lo expando todavía un poco más. El mundo y sus placeres también son pasajeros, efímeros, fugaces. Las personas, aunque no fuera voluble contigo, lamentablemente un día se va a partir. Si es cristiano antes con el Señor, va a envejecer, van a morir. El único que permanece firme, fiel, siempre junto a nosotros es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Quise terminar con este contraste para que pongas verdaderamente tu fe y tu confianza en un Dios inmutable. Tú no puedes adorar y no puedes amar a un Dios que no conoces. Y si no conoces que Dios nunca cambia, pase lo que pase, te sigue amando, no lo vas a amar incondicionalmente. Y no vas a corresponder el amor incondicional que Él te dio. Por eso Dios nos puede amar incondicionalmente, porque Dios no cambia. Y si Él un día prometió amarnos, jamás va a cambiar de opinión.
no significa que no nos dará un trato correspondiente a nuestras acciones. Porque te ama, tal vez te disciplinará porque te ama, tal vez te dejará pasar por consecuencias, pero no significa que Dios no te ame. Dios nos ama y nunca dejará de hacerlo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ese es el Señor Jesucristo que la Biblia nos presenta. Es un Dios que no cambia, es un Dios en el que tienes seguridad, es un Dios en el que tienes confianza, no como los seres humanos que nos han traicionado, que han hablado mal de nosotros, que nos han abandonado cuando nos vieron ya desprotegidos. Los seres humanos somos así, pero Dios no. Por eso es que el único al que entregamos nuestro corazón, o al único al que hacemos hincapié en esta iglesia, a que entregues tu corazón por completo, es al Señor Jesucristo. Vamos a orar, cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por la enseñanza del día de hoy. Entendemos, no solamente por la Escritura, yo creo que muchos lo hemos visto, Señor, que la gente es voluble. Hemos pasado por situaciones, y no tan grotescas, mi Dios, de querer ser adorados y apedreados al siguiente día, pero sí hemos pasado por situaciones en las cuales hemos sido traicionados, en las cuales nos han abandonado, en las cuales hemos pasado por la vulnerabilidad de la gente voluble que nos ha afectado. Pero con Cristo hoy entendemos que no es así. Hoy tenemos la seguridad y la confianza de que podemos estar bien siempre contigo. Podemos poner nuestra fe en ti y tú nunca nos vas a fallar, tú nunca nos vas a abandonar, tú nunca nos darás la espalda. Lo único que podría provocar que nos dieras la espalda, Señor y Dios, es el pecado, pero ya lo hiciste. Cuando Cristo estuvo en la cruz, le diste la espalda. Por eso Él clamó: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque nos tenías que dar la espalda a nosotros y sin embargo le diste la espalda a Cristo para no tener que darnos la espalda nunca a nosotros. Hoy podemos estar seguros y confiados en ese Dios inmutable, en ese Dios que nunca cambia, en ese Dios que siempre ama, siempre perdona, siempre cumple sus promesas. Ese es el